Siempre he sido un hombre organizado y meticuloso, del tipo que sabe exactamente dónde está cada cosa en su casa. Mi vida siempre ha seguido una rutina precisa, y encontraba comodidad en la previsibilidad de mi día a día. Una tarde, mientras me preparaba para un evento importante en el trabajo, me di cuenta de que mi camisa favorita no estaba en su lugar habitual. Esa camisa, un regalo de mi esposa, Carmen, era especial para mí. Decidí que necesitaba encontrarla de cualquier manera. Fui directo al armario de nuestro cuarto. Abrí las puertas de madera oscura con la familiaridad de quien lo ha hecho 1000 veces. Dentro, la ropa estaba organizada exactamente como siempre, mis trajes de un lado, la ropa casual del otro, y los vestidos de Carmen en una sección separada. Mientras buscaba en los estantes y perchas, algo llamó mi atención, una caja de cartón escondida en el fondo, detrás de algunas de las prendas menos usadas de Carmen. La caja parecía fuera de lugar en nuestro armario perfectamente organizado. Era pequeña, pero densa, y al levantarla, sentí un peso inesperado. La curiosidad se apoderó de mí. Abrí la tapa con cuidado, como si estuviera desvelando un secreto guardado durante mucho tiempo. Dentro, encontré una colección de objetos variados, cartas antiguas, algunas fotos de Carmen cuando era joven y, en el fondo, un DVD. El DVD tenía una etiqueta que hizo que mi corazón se acelerara de inmediato. Estaba escrito a mano, de forma apresurada, con nombres masculinos y detalles explícitos sobre las partes de cada uno de ellos. Mis manos temblaron al sostenerlo. Traté de entender lo que estaba pasando, pero mi mente parecía incapaz de procesar ese descubrimiento. ¿Por qué mi esposa tendría algo así escondido? Decidí no sacar conclusiones precipitadas. Tal vez había una explicación plausible, una razón inocente para que eso estuviera allí. Pero, al mismo tiempo, una voz susurraba en el fondo de mi mente, insistiendo en que algo estaba terriblemente mal. Volví a poner el DVD en la caja y la cerré, pero la inquietud permanecía. No podía deshacerme de la sensación de que mi vida perfecta estaba a punto de desmoronarse. Esa noche, Carmen llegó a casa sonriente, como siempre. Me abrazó y me preguntó sobre mi día. Fingí normalidad, pero por dentro, mi mundo estaba en turbulencia. Durante la cena, observé cada uno de sus movimientos, cada palabra, tratando de encontrar alguna pista que explicara lo que había encontrado. Pero Carmen era la misma de siempre, cariñosa, atenta, la mujer que amaba. Después de la cena, mientras Carmen se duchaba, volví al armario y tomé la caja nuevamente. Sostuve el DVD en mis manos, luchando contra la voluntad de verlo. Finalmente, decidí que necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Llevé el DVD a la sala y lo puse en el reproductor. Al escuchar el sonido de la ducha apagándose, apagué rápidamente la televisión y guardé el DVD. Volví al cuarto y encontré a Carmen envuelta en una toalla, sonriéndome. ¿Estás bien, amor?, me preguntó, con una mirada curiosa. Sí, solo un poco cansado, respondí, tratando de ocultar el torbellino de emociones dentro de mí. Esa noche, apenas pude dormir. Lo que debería haber sido un día común se había transformado en una pesadilla. Y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Desperté al día siguiente con un nudo en el estómago. Las horas de sueño fueron pocas y perturbadas, y mi mente no podía escapar de la imagen de ese DVD y de lo que podría contener. Carmen parecía no notar mi estado de agitación mientras se preparaba para salir. Me besó en la frente antes de irse al trabajo, y me quedé solo, tratando de reunir el valor para enfrentar la verdad. Esperé hasta estar seguro de que Carmen estaba lejos. Tomé el DVD nuevamente, con las manos temblorosas, y lo puse en el reproductor. El menú inicial apareció, simple y sin personalización alguna, solo una lista de vídeos con nombres que correspondían a los descritos en la etiqueta. Elegí el primero de la lista y presioné play. La imagen que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. Ahí estaba Carmen, mi esposa, involucrada en escenas íntimas con un hombre que nunca había visto antes. El vídeo era explícito, dejando poco a la imaginación. Las conversaciones, los toques, todo parecía tan real, tan visceral. Mi mente trataba desesperadamente de encontrar una justificación, cualquier cosa que hiciera que eso fuera menos doloroso. Continué viendo,
vídeo tras vídeo, cada uno más devastador que el anterior. Carmen con diferentes hombres, cada uno detalladamente descrito en la etiqueta del DVD. La descripción ahora tenía todo el sentido. Cada escena era una puñalada en mi corazón, y podía sentir mi confianza y mi cordura desmoronándose con cada segundo. Las horas pasaron mientras yo me quedaba atrapado en ese maratón de horror. No podía apagarlo, no podía dejar de verlo, aunque sabía que estaba destruyendo la imagen que tenía de la mujer que amaba. Lo que más me perturbaba era la expresión de placer en el rostro de Carmen. Parecía estar disfrutando, sin ningún signo de remordimiento o culpa. Era como si estuviera viendo un lado de ella que nunca había conocido, una extraña en un cuerpo familiar. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué me hiciste esto?, murmuré para mí mismo, la voz quebrada por el dolor. Las respuestas no llegaron, solo el silencio ensordecedor de la sala vacía y el sonido de las escenas continuando en la pantalla. Eventualmente, apagué la televisión. Me quedé sentado allí, en un estado de estupor, mirando la nada. Mis emociones oscilaban entre la ira, la tristeza, y una profunda sensación de traición. Quería confrontarla, exigir respuestas, pero al mismo tiempo, tenía miedo de lo que podría escuchar. El timbre sonó, y casi salté del sofá. Era el cartero, entregando un paquete cualquiera. Firmé rápidamente y cerré la puerta, volviendo a mi estado de shock. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué hacer a continuación. Esa noche, cuando Carmen volvió a casa, estaba decidido a confrontarla. Esperé a que se acomodara, cenamos en silencio, y finalmente, después de la cena, ya no pude aguantar más. «Carmen, ¿podemos hablar?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Claro, querido». «¿Qué pasó?». Ella parecía genuinamente preocupada, lo que solo aumentaba mi confusión. Respiré hondo y solté la bomba. «Encontré un DVD en tu armario. Vi los vídeos». La expresión de Carmen cambió instantáneamente. El shock y el pánico se apoderaron de su rostro. «¿Qué? ¿Tú los viste?». «Sí, los vi todos. Y ahora, quiero que me expliques. ¿Qué es esto? ¿Por qué me hiciste esto?». Ella no tenía respuestas preparadas. Quedó en silencio, las lágrimas comenzando a brotar en sus ojos. «No es lo que parece, Juan. Puedo explicarlo». «Entonces explica, porque tal como está, parece que me traicionaste con varios hombres y además te aseguraste de documentarlo todo. Explícalo, Carmen». La conversación que siguió estuvo llena de excusas, lágrimas e intentos de justificar lo injustificable. Pero nada de lo que ella dijera podía borrar las imágenes que estaban grabadas en mi mente. Después de la revelación perturbadora, pasé días tratando de asimilar la traición de Carmen. Cada vez que pensaba en los vídeos, una mezcla de ira y tristeza me invadía. Necesitaba saber más, necesitaba entender la extensión completa de lo que estaba pasando. Con eso en mente, volví al DVD y noté un último vídeo titulado «Noche sombría 30 centímetros». El título en sí ya era un golpe en el estómago, pero sabía que necesitaba verlo, necesitaba enfrentar toda la verdad. Esperé una vez más hasta estar solo en casa. Me senté en el sofá, puse el DVD en el reproductor y seleccioné el vídeo final. Al dar play, sentí mi estómago retorcerse, como si anticipara el dolor que estaba a punto de sentir. La pantalla se oscureció por un momento y, luego, las imágenes comenzaron a aparecer. El vídeo comenzó de forma similar a los otros, pero había algo diferente en la atmósfera. La sala estaba mal iluminada, con sombras que añadían una sensación de inquietud. Carmen estaba ahí, claro, pero esta vez, la intensidad era diferente. La crueldad del título se reflejaba en la actuación que veía. Cada movimiento, cada gesto, parecía cargado de una agresividad y una pasión que nunca había visto antes. Era como si estuviera viendo una versión de Carmen que era totalmente desconocida para mí. El hombre en el vídeo era diferente a los otros. Era más joven, más musculoso, y parecía dominar la situación de una manera que los otros no habían hecho. Carmen parecía subyugada, pero también increíblemente involucrada. Había algo oscuro y desesperado en esa escena, algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda.
Las palabras que intercambiaban, los gemidos y susurros, todo contribuía a una sensación de traición abrumadora. Mientras miraba, sentía que mi mundo se desmoronaba. La mujer que creía conocer, la mujer con la que había compartido mi vida, estaba ahí, entregándose de una manera que nunca había hecho conmigo. Cada segundo de ese vídeo era una tortura, una confirmación de que mi relación estaba basada en mentiras. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué me hiciste esto?, murmuré para mí mismo, con la voz quebrada por el dolor. La respuesta, por supuesto, no estaba ahí. Estaba en la mente de Carmen, en los motivos que la llevaron a buscar algo que yo no podía proporcionar. Pero en ese momento, todo lo que sentía era un dolor abrumador, una sensación de haber sido irremediablemente traicionado. Cuando el vídeo finalmente terminó, me quedé mirando la pantalla oscura, sintiéndome completamente vacío. La ira hervía dentro de mí, mezclada con una tristeza profunda. Necesitaba salir de ahí, necesitaba aire. Apagué la televisión y salí a caminar, tratando de despejar mi mente. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, perdido en mis pensamientos. Cada paso parecía pesado, como si el peso de la traición me estuviera aplastando. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Confrontar a Carmen nuevamente? ¿Terminar nuestro matrimonio? Las preguntas giraban en mi cabeza, pero las respuestas parecían lejanas. Volví a casa tarde en la noche, exhausto y emocionalmente destruido. Carmen estaba en la sala, esperándome. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Juan, necesitamos hablar», dijo ella, con la voz temblorosa. «¿Hablar sobre qué, Carmen?» «Creo que ya no tenemos nada más de qué hablar», respondí fríamente, bloqueando la entrada. «Por favor, déjame explicar», suplicó ella. «Sé que cometí un error, sé que te lastimé, pero necesito que entiendas lo que estaba pasando». Me senté en el sofá, demasiado cansado para seguir discutiendo. «Entonces explica, Carmen. Explica por qué hiciste esto». Ella comenzó a hablar, explicando cómo se había sentido sola e insatisfecha, cómo había buscado algo que pensaba que faltaba en nuestra relación. Pero cada palabra suya parecía solo añadir más a mis heridas. Nada de lo que decía podía justificar la traición, la humillación de ver esos vídeos. «Te amaba, Carmen. Te di todo de mí, y tú hiciste esto». «¿Cómo esperas que te perdone?», pregunté, con la voz cargada de dolor. Ella no tenía una respuesta. Solo lágrimas y disculpas, que no eran suficientes para sanar el daño hecho. Después del descubrimiento devastador y la revelación perturbadora, el dolor se transformó en ira. La traición de Carmen corroía mi alma, y sentía una necesidad creciente de venganza. No podía dejar que esto pasara sin consecuencias. Ella tenía que pagar por lo que hizo, y necesitaba alguna forma de represalia que le mostrara cuánto me había herido. Los días pasaron y mi mente comenzó a elaborar un plan. La idea de simplemente confrontarla nuevamente o terminar nuestro matrimonio parecía insuficiente. Quería que sintiera la humillación y el dolor que yo estaba sintiendo. Quería que sufriera las consecuencias de sus acciones de una forma que nunca pudiera olvidar. El punto de partida para mi venganza fue el vídeo titulado «Noche sombría 30 centímetros». Sabía que era el más explícito y el que más la avergonzaría. Decidí vender el vídeo en internet, algo que ciertamente la humillaría profundamente. Encontré un comprador anónimo en un foro en línea, alguien que no hacía muchas preguntas y parecía interesado en el contenido por lo que era. La transacción fue simple y rápida. En pocos días, el vídeo estaba fuera de mis manos, y sabía que pronto se difundiría. Mi segunda acción fue más meticulosa. Recogí todas las cosas de Carmen en la casa: ropa, objetos personales, recuerdos que habíamos acumulado juntos, y comencé a empacarlas. Cada artículo que ponía en las cajas traía un recuerdo doloroso, pero también reforzaba mi determinación. No quería dejar rastros de ella en mi vida. Llamé a varias instituciones de caridad y organicé donaciones de todas sus pertenencias. Las cajas fueron llevadas una a una, hasta que nuestra casa, antes llena de vida y amor, quedó vacía, fría e impersonal. Mientras realizaba estos pasos, Carmen comenzó a notar el cambio. Intentaba hablar conmigo, intentaba entender lo que estaba pasando, pero la evitaba.
No estaba listo para enfrentar sus preguntas, ni para escuchar más disculpas. Mi ira necesitaba ser alimentada, y la ejecución de mi plan era lo único que me daba algún alivio. Finalmente, llegó el día en que Carmen volvió a casa y encontró un hogar completamente diferente. Cuando entró por la puerta, sus ojos se abrieron de par en par al ver la sala vacía. La expresión de shock en su rostro era lo que esperaba. Corrió por el apartamento, abriendo armarios y cajones, buscando sus pertenencias. Cuando se dio cuenta de que todo había desaparecido, se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. «Juan, ¿qué hiciste? ¿Dónde están mis cosas?» Su voz era una mezcla de pánico y confusión. «Las doné, Carmen. Ya no hay espacio para ti aquí». Mi voz era fría, distante, reflejando el dolor que sentía. «¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?». Ella suplicaba, con lágrimas corriendo por su rostro. «Porque destruiste todo lo que teníamos. Descubrí quién realmente eres, y ya no hay vuelta atrás. Ahora tienes que vivir con las consecuencias». Ella intentó acercarse, pero di un paso hacia atrás. «No entiendes, Juan. Estaba perdida, hice cosas terribles, pero podemos superar esto juntos». «No, Carmen. Ya no hay un nosotros. Hiciste tus elecciones, y ahora yo estoy haciendo las mías». La dejé allí, en medio del vacío que quedaba de nuestro hogar. Salí de la casa para dar una vuelta, dejándola lidiar con la devastación. La ira dentro de mí se calmó un poco, pero sabía que el impacto real de mi venganza aún estaba por venir. En los días siguientes, supe que el vídeo «Noche sombría 30 centímetros» se había vuelto viral. Las noticias se difundieron rápidamente, y la vida de Carmen comenzó a desmoronarse. Perdió su trabajo casi de inmediato, su reputación fue arruinada, y los amigos y colegas la evitaban como si fuera una paria. Observaba todo desde la distancia, sin interferir, sabiendo que estaba cosechando lo que había sembrado. El impacto de mi venganza golpeó a Carmen de manera devastadora. Cuando volvió a casa ese día y encontró todo vacío, supe que eso era solo el comienzo. Las semanas siguientes confirmaron mis sospechas. Carmen perdió su trabajo casi de inmediato después de que el vídeo se volviera viral. Su reputación, que antes era impecable, se destruyó en un abrir y cerrar de ojos. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores se difundieran. Amigos y colegas la evitaban, y se convirtió en una paria social. Recordaba cómo, a lo largo de los años, había construido una imagen de mujer perfecta, cariñosa, dedicada y profesionalmente respetada. Ver esa imagen desmoronarse era una mezcla de satisfacción amarga y profunda tristeza. Sabía que eventualmente descubriría que yo estaba detrás de la venta del vídeo, pero ya no me importaba. Ella necesitaba entender la magnitud del dolor que causó. Una noche, mientras estaba en casa, escuché el timbre sonar insistentemente. Fui a atender y encontré a Carmen en la puerta. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de tanto llorar. «Juan, por favor, necesitamos hablar», dijo, con la voz quebrada. «¿Hablar sobre qué, Carmen?» «Creo que ya no tenemos nada más de qué hablar», respondí fríamente, bloqueando la entrada. «Lo sé, fue usted», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Sé que fuiste tú quien vendió el vídeo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pude? ¿Cómo pudiste tú, Carmen? Solo te devolví un poco de lo que me hiciste. Destruiste nuestra vida, nuestra confianza, y ahora estás cosechando lo que sembraste». Ella comenzó a llorar nuevamente, sollozando de forma incontrolable. «Nunca quise lastimarte de esta manera. Estaba perdida, pero esto es demasiado cruel». «Tal vez lo sea», respondí, sintiendo una punzada de culpa, pero negándome a ceder. «Pero es demasiado tarde para arrepentimientos. Hiciste tus elecciones y yo hice las mías». Carmen trató de explicarse nuevamente, pero ya no podía escucharla. Cerré la puerta en su cara, poniendo fin a la conversación y, simbólicamente, a nuestra relación. Me fui al cuarto y me senté en la cama, el silencio de la casa vacía resonando a mi alrededor. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí el peso de mis acciones.
La ira estaba disminuyendo, y en su lugar, una sensación de vacío se apoderaba de mí. En los días que siguieron, supe que Carmen se había mudado a la casa de una amiga. Estaba tratando de reconstruir su vida, pero las dificultades eran evidentes. Sin trabajo, sin amigos, y con la humillación pública constante, su vida se había convertido en una pesadilla. Yo, por otro lado, intentaba seguir adelante. Volví al trabajo, pero mi mente a menudo vagaba hacia el pasado, hacia lo que podría haber sido diferente. Un día, encontré una carta dejada en el buzón. Era de Carmen. Abrí la carta con manos temblorosas y comencé a leer. Era una carta de despedida, una mezcla de disculpas y pedidos de perdón. Escribió sobre cómo se sentía perdida y sola, y cómo lamentaba profundamente lo que había hecho. Las últimas líneas, sin embargo, me helaron la sangre. Juan, me mostraste el dolor de la traición y la humillación. Sé que lo merecía, pero no puedo seguir viviendo así. Adiós. Corrí hasta la casa de la amiga de Carmen, pero ya era demasiado tarde. Me informaron que la habían encontrado inconsciente, tras una sobredosis de medicamentos. Mi venganza, que inicialmente parecía justa, ahora parecía monstruosa. Estaba en un hospital, entre la vida y la muerte, y todo lo que podía hacer era esperar. Mientras aguardaba noticias en el hospital, sentado en una silla dura e incómoda, comencé a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La traición de Carmen fue devastadora, pero mi respuesta fue excesiva e inhumana. La línea entre justicia y crueldad había sido cruzada, y ahora, ambos estábamos pagando el precio. Después de horas de espera, un médico finalmente vino a hablar conmigo. Está estable, pero necesita cuidados intensivos, dijo. Puedes verla ahora, si quieres. Entré en la habitación, donde Carmen estaba acostada, pareciendo frágil y vulnerable. Las máquinas a su alrededor monitoreaban sus signos vitales, y la visión me rompió por dentro. Me senté a su lado, sosteniendo su mano. Lo siento, Carmen, murmuré. Nunca quise que llegara a esto. Carmen abrió los ojos lentamente, y una lágrima corrió por su rostro. Juan, susurró. Yo también lo siento. Nos quedamos allí, en silencio, ambos cargando con el peso de nuestras acciones. La venganza pudo haber traído una sensación temporal de justicia, pero las consecuencias fueron más dolorosas de lo que podría haber imaginado. Y ahora, necesitábamos encontrar una manera de seguir adelante, si es que eso todavía era posible.